El instituto está aquí y Miami es lo que es. Cualquier día puede dar igual. No para mí. Estoy para presentar un libro escrito desde el Ecuador, desde el drama que 10 años de socialismo del siglo XXI han hecho que sus élites se acomoden o miren para otro lado, que el resto viva su dominación, casi todos sin saberlo, al punto que nos acercamos muy rápidamente a la domesticación que Venezuela sufre, donde ni siquiera ganar abrumadoramente elecciones para la Asamblea Legislativa hace una diferencia, porque la jaula totalitaria allí se terminó de construir. Cuando se lee un texto, hay quien dice que debe leerse entre líneas para saber el significado del mensaje. Siguiendo este pensamiento, quiero poner de manifiesto a ustedes que también se escribe entre líneas. Es lo que no se dice, pero que se espera que el lector capte, lo que aspira el autor que se interne en la conciencia del que lee. Por eso, en esta presentación me permito subrayar algunos aspectos de ese libro que están escritos entre líneas. El primero de ellos es que se trata de un libro sobre política como mecanismo de dominación. Para dominar no es suficiente contar con la voluntad del mando del que quiere dominar. También es indispensable contar con la colaboración activa o pasiva de los dominados. Y varios son los instrumentos utilizados. La mentira para, entre comillas, recrear la realidad. La amenaza como instrumento de persuasión. La propaganda como desinformación. La injusticia como persuasión para los disidentes. El espionaje como delación para todos. La obra pública, mientras más costosa y llamativa mejor, para que la corrupción campee. Todo lo cual no es magia, no ocurrió de la noche a la mañana, sino que es consecuencia de varias deformaciones que el mundo vive desde hace tiempo. Una de las fórmulas es el manejo del lenguaje, dar a las palabras un sentido nuevo, a veces el opuesto al que tienen. Es la manipulación de la semántica. Derecho con minúscula, ley o propiedad, han sido vaciadas de contenido, ahora son lo que conviene al poder, que es siempre lo opuesto de lo que al ciudadano conviene. No solo las palabras han sufrido manipulación, también los símbolos históricos y sociales se han tergiversado. Es la semiótica, todo lo cual ha servido para falsificar instituciones. A tomarse el poder y mantenerlo indefinidamente le llamaron revolución ciudadana. Toma del poder por elecciones para mantenerse y enriquecerse indefinidamente. Eso es el socialismo del siglo XXI, como demuestra el torrente de corrupción de Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador. Hacer la revolución desde arriba imponiéndose desde el poder para evitarse la molestia, los sacrificios y las angustias de los que hicieron desde abajo. Muy atractivo debe ser el socialismo para que siga campante a pesar que ni una sola vez ha funcionado. Al contrario, sus fracasos han causado mucho dolor y han sido estrondosos. Pero los socialistas insisten que el sistema es bueno, que el problema es que no ha sido bien aplicado, que ahora sí. Pero cada vez que se impone el socialismo se produce un ciclo inevitable. Abuso, concentración de poder, expoliación, inversión que huye, producción que declina, encarecimiento, escasez, saqueos, hambres, desesperanza, para terminar en guerra civil o en domesticación total. En la ciencia se establece hipótesis, entre paréntesis teoría. Se ensaya con esa teoría como si fuera realidad, hasta que la realidad confirma o niega la teoría. Cuando la realidad niega la teoría, se descarta la teoría, se abandona la hipótesis. A esto se llama el método del ensayo-error. Yendo a la nuestro, los socialistas ensayan con el socialismo. Fracasa siempre la teoría. En lugar de abandonar la teoría vienen por más. Un absurdo. Es que no son socialistas, lo que son es abusivos y arrogantes que quieren imponer sus normas a los demás y permanecer al mando. Eso es todo. Un premio Nobel de Economía, Friedrich Hayek, escribió y permanentemente aconsejó que para mejorar el mundo, para evitar los dolores que trae el socialismo, hay que trabajar con ideas, que las ideas poco a poco irán calando para que sea posible un cambio de mentalidad. Sin desmerecer lo dicho por semejante eminencia, habida cuenta de la persistencia del socialismo por varias generaciones, sin esperanza de erradicación, tengo la osadía de agregar a lo de las ideas algo. Y ese algo es fácil de decir,
pero difícil de llevarlo a la práctica. Sin embargo, creo que es el único camino para quienes no queremos recorrer el camino de servidumbre, que es uno de los textos más importantes escritos por dicho profesor. En efecto, la política es con ideas, pero además con gente. Con las ideas solamente estamos en el mundo de las elucubraciones. Con las ideas solas se puede ganar concursos de oratoria o de ensayo, discusiones o debates, pero nada más. Para ganar las elecciones se necesita gente para el proselitismo, que organice, alegre y acompañe, pero mucha más gente para que vote. Para que esos votos se produzcan se necesita que la gente adhiera a las ideas y al candidato. Para que esa adhesión se produzca se necesita emoción, causa que invite y convoque. Por tanto, a las ideas y a la gente hay que añadir los ideales, o para decirlo mejor, iniciar por los ideales, aterrizar en las ideas y transmitirlas a la gente. Desde luego, la condición sine qua non será que el líder tenga ideales, que los asuma, que los viva y que sepa transmitirlos. En la política, los pobres, que son mayoría, cuentan mucho, deben contar mucho. Quienes hacen política deben tenerlos presentes, porque su bienestar, su progreso, es uno de los sentidos que la política tiene. El Ecuador podría convertirse en un país de propietarios si las empresas productivas del Estado fueran distribuidas entre todos los ecuatorianos con alguna estructura jurídica que posibilita la propiedad de muchos, como puede ser la sociedad anónima. De esta manera desaparecería la indigencia y quizá la pobreza, sin quitar a unos lo que les pertenece para dar a otros lo que no les pertenece, sino devolviendo a todos lo que es de todos, que actualmente permanece secuestrado por la burocracia. Cada cual podría ser sujeto de su propio bienestar, sin esperar la dádiva del gobierno de turno. Ahí está un ideal que para muchos podría ser un sueño. Tiempo hubo en que al Estado se le denominó, entre comillas, los que mandan. Los gobiernos requerían autorización de los gobernados para imponer tributos. El mandatario necesitaba aprobación de los mandantes para su presupuesto anual, así como para ir a la guerra o endeudarse. Todas esas buenas costumbres se han perdido y los ciudadanos somos ahora los tributarios del poder, los que sufragamos los gastos y obedecemos. Entre comillas, los que mandan se hacen llamar servidores públicos a su tarea gobernar y a su causa bien común. Los padres fundadores de los Estados Unidos tuvieron ideales, pero además identificaron muy bien al enemigo que era el poder ejercido por el gobierno, porque tiene el monopolio en el uso de la fuerza. Para evitar que el gobierno abuse le pusieron límites, pesos y contrapesos. Esa fue la fórmula. Así nació una nación que poco a poco se desarrolló hasta llegar a ser lo que es, el destino soñado de muchos, donde todos quisieran vivir y del que nadie quiere irse. Esos fundamentos sólidos le permitieron a este país ser una potencia, pero desde luego no todo ha sido avance, retrocesos ha habido y nada garantiza que el sistema se mantenga en el tiempo. Conspira contra ello la eterna lucha del poder, abusando del ciudadano. Característica del ser humano es que puede sentir gratitud, se siente obligado a ello. Por eso agradezco a todos ustedes y particularmente a James Kibble, Carlos Sánchez Berzaín y Carlos Alberto Montaner. El socialismo del siglo XXI es distinto a los otros socialismos de los siglos anteriores, porque a los otros parece que les movía algún ideal. Eran unos equivocados, y muchas veces absolutamente equivocados, pero sinceros. Los de ahora son pícaros, los de ahora son bandidos, que han tomado a la estructura del Estado como el mecanismo para enriquecerse. Y eso es todo. Eso es lo que pasa en el Brasil, lo que pasó en el Brasil, lo que pasó en la Argentina. Eso es lo de Venezuela, el país con reservas petroleras más grandes del mundo, convertido en un basural, donde no pueden las gentes ni curarse, ni alimentarse, ni vestirse, ni proteger a sus ancianos, ni cuidar de sus niños, porque todos se tragaron. Y no me admira tanto lo que ellos hagan. Lo que me desconcierta es lo que dejamos de hacer nosotros. ¿Cómo es posible que nos enteramos que 4.500 millones de dólares tiene la hija preferida de Hugo Chávez en los bancos?
y no reaccionamos y dejamos que eso pase. ¿Y cómo es posible en el Ecuador que ante todas estas denuncias que están saliendo de corrupción, que francamente produce desagrado? Es como que en los alrededores de Carondelet, que es como le llamamos al Palacio de Gobierno, ya estuviera apestando, huele mal los alrededores de Carondelet. Algo pasa, algo está podrido ahí. Sobre los enemigos, obligación es de alguien que está enfrentando una lucha conocer al enemigo. Lastimosamente no se le conoce lo suficiente, no se le analiza lo suficiente, no se sabe cómo piensa y solamente estamos reaccionando ante las iniciativas que el enemigo toma. Sobre quienes deberían estar en la causa de la libertad, pero no actúan, es decir, colegios profesionales, gremios, institutos, organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Ahí me parece que está la principal causa del problema, porque han rehuido el combate de las ideas. Nadie quiere enfrentarse con las ideas. Este libro es un libro político, es un libro que hace la lucha política. En el Ecuador hay muchos libros que se refieren a la parte económica, libros valiosísimos sobre el campo de la economía. En el Ecuador hay textos valiosísimos de periodistas de investigación, como Fernando Villavicencio, Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita y otros, que se refieren al tema de la corrupción. Pero sobre política, que yo sepa es el único que hay. Y el problema que tenemos es político, porque es en la política mal llevada donde se origina la debacle económica y donde se genera el torrente de corrupción. Lo primero que hay que cambiar es la política. Si no se cambia la política, no se pueden mejorar las otras cosas. Los medios de comunicación me parece que sí tienen muy claro el panorama. A la cansada, pero entendieron. Los partidos políticos todavía no entienden. En el Ecuador hay un régimen de partidos políticos que es perverso. ¿A qué me refiero? A mediados de la década del 60, en el Ecuador había tres partidos políticos, el conservador, el liberal, el socialista, y se presentaba también un candidato aparte de esos partidos. Pero esos partidos eran ideológicos, pues, representaban nociones de ideas, formas de comportamiento, estirpes en cada uno de esos partidos. Y resulta que el candidato que no era de esos partidos es el que les ganaba todas las elecciones. Y entonces no encontraron que la culpa era de ellos porque no hacían bien las cosas. No encontraban méritos en el que ganaba las elecciones. Encontraron que el problema es que no había ley de partidos. Y entonces, venga, a hacer ley de partidos. Y antes había ley de elecciones, ahora tenemos código de la democracia. Y tenemos leyes y leyes y leyes, porque en el Ecuador todavía se piensa que con las leyes se componen las cosas. Con las leyes lo único que puede hacerse es empeorar las cosas. Si es que hubiera algún candidato a legislador que diga, yo quiero llegar para derogar, yo por él votaría, a él le haría un pequeño aporte económico, a él le destinaría mi tiempo y atención. Pero no, cada cual quiere llegar y hacer leyes. Y de leyes es que el país está atiborrado, es que el país se ahoga en leyes. Y no hay que hacer leyes, lo que hay es que derogar leyes. Yo espero que el 19 de febrero tengamos motivos para festejar. No quiero dejar de expresar a ustedes el motivo de mi pesimismo. Y el motivo de mi pesimismo no es otro, sino el siguiente. El socialismo del siglo XXI ha desarrollado un mecanismo
en el cual lo importante, lo decisivo es ganar la primera elección. Ganada la primera elección, todas se ganan. ¿Cómo es que se ganan todas? Porque se hacen los fraudes en las distintas etapas, como han hecho en el Ecuador. De lo que me acuerdo. Identificaron ciertos grupos a los cuales se les podía incorporar al padrón. Y entonces decidieron que los menores de 16 años, pero entre 16 y 18 podían votar. E incorporaron al padrón. Luego decidieron que es injusto que los pobrecitos militares y los pobrecitos policías no voten. Con tanta conciencia que ellos tienen, deben votar. Y entonces voto a los militares. También identificaron que en las fronteras hay unas poblaciones fronterizas y que esas poblaciones fronterizas, aunque estén en Colombia o aunque estén en el Perú, cuentan con ecuatorianos patriotas dispuestos a votar. Y entonces hay que abrir la posibilidad para que las poblaciones fronterizas voten. Y efectivamente votan. Otro nicho, el voto a los extranjeros. Y dijeron, los extranjeros que viven en el Ecuador más allá de 5 años, que han pagado sus impuestos, que sienten como nosotros sentimos, tienen derecho a votar. Y entonces venga el voto para los extranjeros. Y también encontraron otro campo para incorporar gente al padrón, en los votos en el exterior. Y entonces los ecuatorianos que no están en el Ecuador y que viven en el exterior también pueden votar. Y faltan los nichos de los nichos. Los muertos. Y los propiamente nichos, sí. También fueron incorporados. Y entonces tenemos 1.600.000 muertos que votan en el Ecuador, que han votado, que votan cada elección. Esto que yo les digo de manera tan diáfana, solamente me ha faltado hacer dibujos para ser más expresivo. Pero no ha hecho falta que yo haga dibujos, porque para ustedes está clarísimo. Con todas estas incorporaciones, el padrón en el Ecuador tiene 12.800.000 personas. Y el Ecuador, como sabemos, tiene 15 millones de ecuatorianos. Lo cual quiere decir que también han incorporado a los de kindergarten, pues. Yo estudié y la cosa no ha cambiado tanto. Que la población ecuatoriana es fundamentalmente joven. Y entonces que más o menos la mitad de la población tiene más de 18 años y la otra mitad tiene menos. Pero con el socialismo del siglo XXI esta cosa ha variado totalmente. Ahora en el padrón 12.800.000, habitantes 15 millones. Entonces vean ustedes la cantidad de gente que está incorporada al padrón. Y desde luego la imposibilidad del ciudadano para poder controlar eso. Porque como el ciudadano, por más interés que tenga, por más capacidad que tuviera, puede enterarse de las elecciones en Madrid. No puede. ¿Cómo se entera de los extranjeros que están empadronados y que han votado, que no han votado, y menos aún de los muertos? Sobre lo de los nichos han circulado cantidad de chistes verdaderamente fenomenales. Han aparecido encuestas en los distintos cementerios y desde luego en todos ganaba 2-1 o 3-1 el candidato oficial. Así que la cosa no es fácil. Y la cosa se pone peor
por el sistema que el Ecuador tiene para elegir presidente. Es a doble vuelta, pero la doble vuelta se produce siempre y cuando se reúnan dos condiciones. La primera es que el ganador obtenga el 40%, y la segunda es que el segundo tenga menos de 30%. Es decir, que entre el ganador y el segundo haya 10% de diferencia. Según las encuestas, ayer se conocieron todas las encuestas porque ayer era el último día que los encuestadores podían poner en conocimiento del público las encuestas. Y entonces, todas las encuestas que aparecieron tenían más o menos de entre 32, 34, 30 a Lenín Moreno candidato oficial. Y entre 21, 20, 22, 19 al segundo, siendo el segundo o Lasso o Cynthia Viteri, dependiendo de los encuestadores. Si es que la cosa fuera así como yo les digo, querría decir lo siguiente. Tengan ustedes en cuenta que no es lo mismo el 32% en una encuesta que el 32% en una elección. Es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque en la encuesta cuentan todos los encuestados, mientras que en la elección, antes de contar los votantes, se eliminan los nulos y los blancos. Entonces, quien en una encuesta tiene 32%, en una elección sube 7 puntos. Hay una cifra que está calculada. Entonces, ahí se llega, eliminados nulos y blancos. Lenín Moreno, si tuviera el 32, llegaría al 39, y si tuviera el 33, llegaría al 40. Y el segundo, desde luego, no tendría menos de 10, tendría más de 10 puntos.